El gusto de estar con ustedes, de compartir esta clase, que en realidad son 2 clases, así que vamos a ser un poco rápidos y expeditos en cuanto al discurso. Vamos a hablar de 2 temas que para mí han sido relevantes en la práctica diaria, sobre todo en la casuística que tenemos en un hospital general como es el Hospital Almenara, el tipo de pacientes que se ven en psiquiatría infantil. eh, Tengo 34 años de trabajar exclusivamente, diré yo, con psiquiatría de niños y adolescentes, y parte de esta conversación tiene que ver con mucho de esta experiencia que yo pueda compartir ahora, el día de hoy, con ustedes. Es decir, la psiquiatría muy temprana, la psiquiatría en niños, la psiquiatría en adolescentes, y esto de adolescentes tiene el segundo tema de hoy, que es el trastorno de conducta alimentaria, que también ha sido parte de la experiencia de estos 34 años, el haber compartido la atención de casos complejos de trastornos alimentarios. Digo complejos porque han sido siempre un reto y siguen siéndolo, un reto para el psiquiatra. Tratar con adolescentes con un comportamiento anómalo en la alimentación es un reto por lo difícil que resulta ser para todos nosotros los que creemos conocer un poco el tema de la psicopatología temprana. Y bueno, para seguir la secuencia un poco evolutiva del ciclo vital, empezaremos con el embarazo, el parto y el puerperio, y todo lo que esta condición de la madre gestante lleva en cuanto a la expresión presente o futura de la patología en un niño, en el hijo o en los hijos que vendrán. Eh, la psiquiatría perinatal es un capítulo definitivamente muy importante a raíz de la teoría del apego, de la teoría del vínculo de John Baldwin, y quizás mucho antes. La historia de la psiquiatría siempre nos remontó antes del nacimiento, a una historia prenatal de nosotros los seres humanos. Y esto, por obvias razones, por cuanto nosotros no nos construimos solamente en la concepción, sino que traemos genes de nuestros padres, tanto de la madre como del padre y de nuestros ancestros. Eso por un lado, y por otro, tenemos la influencia del medio ambiente durante todo el proceso de vida que tenemos los seres humanos. El medio ambiente influye enormemente, tanto para bien como para mal. Dicho esto, eh, nuestra interés, nuestra observación del fenómeno de la patología temprana, como es la esquizofrenia de inicio temprano, la esquizofrenia de inicio precocísimo, como proponía De Santis en Italia, el maestro de nuestro profesor Hermilio Valdizán, el fundador pionero en la psiquiatría peruana. Esta enfermedad muy temprana en los seres humanos, como es la esquizofrenia, una enfermedad, un trastorno devastador por la gravedad, por el compromiso cognitivo, por el compromiso vital, etcétera. Siempre ha ofrecido para nosotros, los psiquiatras, un reto, si bien el diagnóstico se torna a veces muy visible, el tratamiento se torna con algunas dificultades, porque cada uno de de estas personas, de estos jóvenes que debutan con un primer episodio, requiere tratamientos, yo diría, personalizados, porque cada uno responde a diferentes psicofármacos, por ejemplo. Bueno, el interés por llegar tempranamente al diagnóstico, el interés por detener tempranamente el proceso de los trastornos mórbidos, graves, como la esquizofrenia, hace que la psiquiatría del niño adolescente apunte en esa dirección, el interés de llegar tempranamente al proceso. Esa es nuestra vocación en todo caso.
Para ello, nos hacemos psiquiatras de niños y adolescentes y tratamos de comprender eh, qué signos pueden darnos para iniciar inclusive antes, en los pródromos de repente de la enfermedad. Eh, con mucho interés atendíamos gente muy joven, tratando de justamente detener el proceso. El primer episodio resultaba muy importante para la atención oportuna y para el apague del incendio, con la mejor manguera, con el mejor equipo de bomberos, si se vale la metáfora. Apagar el incendio con todo, no dejar ninguna brasa encendida que pueda luego reaparecer. Bueno, una ilusión porque una vez que se declara la esquizofrenia, sabemos que no la curamos, no tenemos esa prerrogativa. Si bien podemos detenerla, podemos hacer que ésta sea benigna, nuestra intervención temprana podría influir para una evolución más favorable. Pero pareciera que ya el psiquiatra infantil llegara algo tarde. Una vez declarada la sintomatología, y el trastorno está. Por si fuera poco, ya pasando a otra patología como el autismo, ya es un inicio sumamente más temprano, es decir, el niño o la niña viene ya con el diagnóstico, ya trae la sintomatología a muy temprana edad, ya en forma de síntomas y signos se ve en el lactante, un lactante que llora más de la cuenta, que no hace contacto con el exterior, que tiene una lactación complicada. La madre logra distinguir la rareza, por llamarlo así, en el comportamiento de su bebé. Doctor, mi hijo no lo veo normal, es un bebé. Sé que no habla, pero su expresión me preocupa. Algo veo en este niño que no es normal, dice la suegra de la madre o la madre de la madre, la abuela, que generalmente tienen más experiencia en la crianza de niños. Esto nos dice que hay patologías que ya vienen incluidas, vienen de fábrica, es decir, eh, el proceso genético, biológico está ya determinado. ¿Qué tan temprano se puede llegar si ya el niño nace con la sintomatología, ya sea un síndrome de Asperger, ya sea un autismo típico o la simple y común discapacidad intelectual que no siendo un trastorno psiquiátrico, ya da muestras de el compromiso cognitivo desde muy temprana edad al tener una lactancia dificultosa, una deglución dificultosa. Y por qué no decirlo cuando ya trae un síndrome genético como el síndrome de Down, por ejemplo, y que los estigmas morfológicos son visibles. Sin embargo, ya allí, si bien no son trastornos psiquiátricos, el retraso mental, como se llamaba antes, o la discapacidad intelectual, pero ya allí entendemos de que el niño viene con una patología, viene con un trastorno que luego lo va a vulnerar para sintomatología psiquiátrica como el autismo, por ejemplo. Entonces, intentar llegar antes vendría a ser el título de esta exposición, intentando llegar antes. ¿Y qué mejor que antes del nacimiento? Es decir, todavía no ha nacido y ya podemos anticiparnos. Eh, bueno, la psiquiatría perinatal abarca antes, durante y después. Eh, Algo muy importante, muy interesante, ya antes del nacimiento podemos tener contacto con una madre gestante. Esa es la parte que más me ha interesado a mí, el antes, porque el durante, es decir, la gestación, el parto,
el parto sobre todo, ya sabemos de que el bajo peso al nacer o las dificultades periobstétricas que conllevan a la hipoxia neonatal, al sufrimiento fetal, etcétera, eso lo vamos a ver cuando haya una interconsulta sobre las consecuencias de un parto difícil, un parto prematuro, por ejemplo, o alguna alteración o cambio en el medio ambiente que haya influido durante el proceso de parto. Y en el puerperio, claro, vamos a ver esos 3 primeros años del niño en contacto con la madre, una madre que puede tener alguna patología mental, una patología física o muerte materna. Y el niño, el bebé, queda en la orfandad, al cuidado de un cuidador o de un tutor. A mí personalmente, y como trabajo en un hospital general donde estamos muy prestos a la asistencia postnatal, a la interconsulta, a obstetricia y ver a la gestante en pleno proceso de parto si es que hubiera algún problema, esa es una condición casi natural de un servicio de psiquiatría de niños y adolescentes o un departamento de psiquiatría en general que asiste a la interconsulta en esa etapa. Pero la etapa prenatal es todo el embarazo que acompaña a una madre gestante y que va a dar a luz. Y todo ese embarazo es la fuente base, es decir, donde se cimientan las experiencias de vida que pueden determinar algún problema futuro. La agenda entonces de esta conversación será hablar un poco, después de esta introducción, de la historia de la psiquiatría perinatal y lo que a mí me interesa y pondré más énfasis en la psiquiatría prenatal, prenatal. Los principales trastornos psiquiátricos en esta etapa perinatal, obviamente, la depresión posparto, la psicosis eh, puerperal, la depresión preparto y los trastornos mentales en la madre gestante en general. El hospital general, diremos, es como una experiencia de atención a través de la psiquiatría de enlace. Es lo que vamos a tratar de mostrar aquí en esta conversación, las experiencias que hemos tenido en la psiquiatría con otros servicios, en este caso ginecobstetricia. Algunos conceptos o bases neurobiológicas sumamente importantes que corresponden al siglo XXI, a la psiquiatría, a esta psiquiatría moderna, esta psiquiatría que interactúa con las demás especialidades, que sociabiliza la información y que sirve de enlace justamente con las otras especialidades. Estas experiencias que luego son basadas en evidencias que nos pueden dar derroteros para entender el fenómeno del trastorno mental y las conclusiones de esto y las recomendaciones, claro está. Y la posibilidad, la intención de crear una unidad o quién sabe un servicio funcional de psiquiatría prenatal. Y anticipando un poco esta conversación, diremos que la psiquiatría prenatal no existe como tal, con lo cual estamos generando una novedad en medicina. Pero el siglo XXI nos trae estos retos de generar cada vez más una psiquiatría súper especializada, algo así como la medicina interna y que luego se convierte en todas las especialidades que devienen de ella, neumología, neurología, gastroenterología, etcétera. Parece que el camino de la psiquiatría fuera por esos lados. No dejaré de mencionar de que el estado prenatal, el estado de gestación, la mujer gestante en todas las épocas de la existencia humana, siempre ha estado en una situación de vulnerabilidad. No es aceptable
el mito de que la mujer gestante es a prueba de balas. Al contrario, se considera entonces la vulnerabilidad por los cambios hormonales, cambios fisiológicos, cambios morfológicos que ocurren en ese momento. No es también, se desdeña este mito de que la paciente psiquiátrica mejora durante la etapa del embarazo. Ojalá fuera así siempre, mas no, al contrario, se podría decir que el embarazo puede resultar un enorme estresor, sobre todo en estas épocas, en ciudades complejas, sociedades complejas, capitales como Lima, por ejemplo. Estos cambios, este nivel de adaptación, estos cambios fisiológicos, endocrinológicos, conductuales, afectivos, emocionales, cambios familiares, incluso cambios laborales, se ve en la madre gestante cuando vamos a entrevistarla por una llamada de interconsulta, por una hiperemesis gravídica que ha obligado a esta madre a hospitalizarse en un servicio de embarazo de alto riesgo obstétrico, como es el que tenemos en el Almenara, donde solamente son referidos a estas pacientes gestantes cuando tienen un grave problema que amenaza la vida de ellas o del bebé. Eso nos conlleva a asistir y encontrar el problema, el fenómeno. Cada vez que asistimos a una madre gestante de alto riesgo obstétrico, sea cual fuese esta, vamos a encontrar una historia clínica que bien podría decirse historia clínica psiquiátrica. ¿Por qué? Porque ya desde el momento en que esta gestante tiene alto riesgo obstétrico, es un estresor, es decir, alto riesgo obstétrico, fíjense que significa riesgo de muerte, no solo de la madre, sino del bebé o de ambas. Esa sería la significación simbólica y yo diría real de esta denominación de un servicio al cual caer en él significa que el riesgo es alto, lo suficiente como para estar en este rubro. Esto fue estudiado ya históricamente. Ya desde las épocas de Hipócrates se habla de esto. Hay una mujer que incluso escribe al respecto, Trótula de Salerno. Al propósito, Salerno es un lugar muy hermoso en Italia, al cual recomiendo porque tiene que ver con la Riviera Mediterránea. Pues allí esta mujer escribe el primer texto sobre cierta patología mental en gestantes, lo cual queda como dato histórico la descripción de eso que se llamaba la locura puerperal, en los siglos XVIII y XIX. Esquirol, uno de los padres de esta psiquiatría que nace en Europa, entre Italia, España y Alemania, Esquirol hace descripciones de la depresión del embarazo. 1818, no es decir menos, ya allí se hablaba en estos términos y Louis Marcé, hace una publicación al respecto sobre la locura, la depresión femenina en mujeres gestantes. Todo esto queda como datos históricos del interés que se le ponía a este tema, el tema de la enfermedad depresiva, la enfermedad bipolar, la enfermedad psicótica en una gestante, ya sea antes, durante o después del parto, y todos los riesgos que esto conllevaba. Los trastornos psiquiátricos pueden ser exacerbados durante la gestación y de hecho es más posible que se exacerben por los cambios hormonales. La vulnerabilidad que ya comentamos hace un momento explican por qué esto es factible. Los trastornos mentales perinatales son relativamente frecuentes. 25% señalan alguna de las publicaciones que ya desde el 2005
2006, 2008, 2026 últimamente, determinan esto no ha ido cambiando desde esas épocas. Quizás los cuidados que ahora se tienen en la gestación pueden haber disminuido esta morbilidad. Sin embargo, la forma en que vive el ser humano hoy en día y cómo la mujer ah, se va separando cada vez más culturalmente de la condición de gestante y tiene menos embarazos, puede ser que esto aminore esta cifra, pero todavía es frecuente encontrar sintomatología que muchas veces ya no llega a nosotros, a los psiquiatras, porque puede ser que sea temporal, cuando es menor, cuando no es muy significativa, y una vez que pasa el puerperio remite. ¿M? Entonces, las estadísticas mencionan de que es muy importante prestar atención a esta etapa de la gestación porque lo que le pase a esta mujer gestante en cuanto a síntomas psiquiátricos puede ser el anticipo primero, que si hay depresión o si hay psicosis depresiva, puede ser el anticipo de un diagnóstico de bipolaridad que nunca se ha expresado, pero a raíz de la gestación anticipa este futuro diagnóstico en algún momento. Por lo tanto, esta mujer que ha tenido un episodio depresivo gestacional tendría que seguir o continuar sus evaluaciones en psiquiatría para ver si no se vuelve a repetir estos cambios de humor que muchas veces están presentes. Algunos estudios han determinado que un porcentaje más o menos considerable de mujeres en Estados Unidos, donde las estadísticas son mejor detectables, de un 18% en algún momento a ese 5% que hemos hablado anteriormente. Estadísticas recientes no han mostrado variabilidad en este porcentaje de patología mental. Sin embargo, cada vez los instrumentos para la medición de sintomatología nos acercan a detectar a más temprana edad esto, pero lo cierto es de que toda vez que hay síntomas afectivos sobre todo o psicosis depresiva en una madre gestante, amerita la evaluación psiquiátrica, casi siempre requieren de medicación antidepresiva o estabilizador del humor o incluso antipsicótico. Y el orden sería antidepresivo, antipsicótico y al último el estabilizador del humor. No olvidemos que dentro de los estabilizadores del humor, tratándose de gestantes en el último trimestre de la gestación, cuando el bebé ya está formado, los riesgos de la teratogénesis son menores, pero la asociación entre el ácido valproico y el autismo ha cobrado una relevancia desde hace 10 años importante. Es decir, la asociación del manejo, la prescripción de valproato, de ácido valproico, en gestantes en el primer trimestre, se ha comprobado, basado en evidencias, en estadísticas, que está asociándose esta prescripción a autismo sin que esto signifique que la alta incidencia del TEA sea debido al valproato. No. Simplemente hay una asociación directa y que hay que tomar muy en cuenta cuando vemos que una mujer tiene posibilidad de embarazo y toma ácido valproico. Hay que pensarlo muy bien y advertir que durante este tiempo que tome anticonvulsivantes, tenga precaución de no tener gestación, y si es así hay que suspender el valproato, y si, como es un anticonvulsivante que se usa para no solamente estabilizadores del humor, sino para epilepsia, por ejemplo, habrá que tomar muy en cuenta eso. Bueno,
Aquí tenemos que hacer un paso importante porque la depresión en una gestante, el antecedente de embarazo de alto riesgo obstétrico conlleva, entre otras cosas, no solamente a llamar al psiquiatra o al psicólogo para alguna intervención terapéutica, sino que se interpreta desde el punto de vista fisiológico como una elevación del cortisol por la cronicidad que representan 9 meses de estrés. El estrés, que es este estado de inquietud, de agitación, de preocupación, de angustia persistente, con razón o sin razón, ese estrés condiciona una cronicidad. Cronicidad se refiere a que no es un solo episodio y no es una situación aguda, sino más bien que es perdurable y que si está asociada a la situación de gestación, está asociado al tiempo de gestación y a las circunstancias que rodean dicha gestación. Esta cronicidad genera que el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal funcione de una manera perturbadora porque cuando esto ocurre, los mecanismos de defensa de origen evolutivo en los seres humanos y en los seres vivos, hablemos de mamíferos, por ejemplo, hace que el cortisol salga al torrente sanguíneo por el mensaje que recibe el cerebro de estrés o de peligro. Eh, Cuando el cortisol emerge al torrente sanguíneo, tiene como función proteger toda la economía, toda la humanidad de esa persona. El cortisol, como ustedes saben, tiene funciones protectoras a nivel de la gluconeogénesis, a nivel del sistema inmunológico y a nivel de la absorción de nutrientes. Como si fuera poco, eh, estas tres virtudes del cortisol lo que hacen es que el cortisol genere la energía necesaria para que esta persona quejada de este estrés pueda huir lo suficientemente rápido o pueda luchar lo suficientemente contundente como para vencer al agresor. Esta posición de lucha hace que la energía, esta transformación del ATP a ANP, etcétera, en la mitocondria, genera que el cortisol actúe en la gluconeogénesis, haciendo que la glucosa se eleve en muchos momentos de su acción, propiciando todo el fenómeno que la gluconeogénesis desencadena para mantener esa energía continua, haciendo que la insulina empiece a jugar un papel importante en una etapa donde los cambios biológicos en la gestante son importantes en el almacenamiento de grasa, de proteínas, de minerales, donde el cortisol también influye enormemente, a veces reforzando la parte normal del proceso de gestación, reforzando la que hay una mayor absorción de grasa. Por consiguiente, entre la diabetes o el incremento de la glicemia, como también el incremento o el sobrepeso por la absorción de grasas, de nutrientes, de carbohidratos, conlleven a agravar ciertos problemas somáticos, ya no solamente emocionales. Por si fuera poco, el cortisol también va a influir en el sistema inmunológico. ¿De qué manera? Desencadenando la cascada inflamatoria, el cortisol tiende a proteger el organismo, poniéndolo en alerta por si hay alguna contusión, algún golpe, alguna lesión, que debe generar la protección del dolor, del rubor, del tumor. No habiendo esto, el sistema inmunológico se mantiene demasiado en alerta
provocando a veces respuestas que terminan agrediendo el organismo mismo. Eso quiere decir de que se producen procesos inflamatorios por las lisinas, cisteínas, etcétera, y que hace que la cascada inflamatoria se produzca en el interior, sobre todo en el sistema nervioso central, con lo cual nos conlleva a asociar el proceso inflamatorio con procesos depresivos, con cuadros psicóticos, con cuadros de angustia, de trastornos de la ansiedad, que ya se establecen como tales por este mecanismo ya reconocido del proceso inflamatorio dentro del funcionamiento de la sintomatología psicopatológica, psiquiátrica. Bueno, aún así, el cortisol no ha terminado de dañar al organismo si no lo comprendemos sobre los efectos del cortisol dentro de la neurona, dentro de las células. Dentro de la célula, el cortisol juega un papel también muy importante. Dicho papel tiene que ver con la génesis de proteína, la proteinogénesis. ¿Qué es la función del núcleo celular? Continuamente hay una producción de proteínas específicas para que funcionen de una u otra manera. Pero dentro del núcleo de las células, hablaremos de las neuronas para ponerlo en un término más del sistema nervioso central, se produce un desequilibrio, el equilibrio, la homeostasis interna, llamada alostasia. La alostasia, es ese equilibrio de electrones, equilibrio de carga eléctrica, no solo en la membrana, sino en el interior, las moléculas que deben estabilizarse y que cuando se pierde una de estas moléculas importantes o iones importantes, cuando el carbono se une a tres hidrógenos o cuando el carbono se une a cuatro hidrógenos, se tiene un metabolismo equilibrado, porque cada hidrógeno es compartido por varias moléculas de carbono. Pero cuando hay un desequilibrio, el pH o una noxa o un cortisol amenazante, se pierde una molécula de hidrógeno. Y cuando se pierde una molécula de hidrógeno en el interior del núcleo, se produce un fenómeno que ya es reconocido. Se convierte esta pérdida en eso que se llama el radical libre. El radical libre y el proceso en que se produce esto es esa acetilación y esa metilación, el radical metilo, que es esa pérdida del hidrógeno, conlleva que este CH3, si me permiten decirlo así, para facilitar el reconocimiento, dentro del núcleo, lo que hace es buscar su nivel de estacionamiento, algo así como su playa de estacionamiento. El CH3 se ubica en la citosina, uno de estos cuatro nucleótidos del ADN que ustedes conocen muy bien y que recuerdan muy bien. La citosina engancha como la cerradura y la llave, y ahí es donde este radical libre genera el proceso llamado de metilación. Metilar este proceso lo que hace es llamar inmediatamente la formación de proteínas del núcleo y se forma efectivamente proteínas nuevas acorde con la noxa, acorde con la amenaza, una proteína que antes no existía y que ahora está allí, eh, lista para funcionar y envolver el ADN. Lo envuelve a cual vendaje, es como una pequeña herida en el antebrazo y esta venda hace una venda de casi todo el antebrazo y parte del codo y parte del brazo. Es decir,
un vendaje muy prolijo, demasiado diríase, que hace que este ADN quede eh, con una región silente, una región que queda sin expresión, cubierta, es decir, se han cerrado las compuertas de la expresión génica. Se ha producido el fenómeno epigenético a consecuencia del medio ambiente. El medio ambiente hostil, el embarazo de alto riesgo obstétrico en un ambiente hostil para la madre gestante, pero también un ambiente hostil para el bebé. Aquí hay dos ambientes hostiles. Uno está conformado por el útero, que alberga a un bebé, a un feto, a un embrión, y el ambiente de la madre gestante que es hostil, que es estresante. Esa madre ha sido agredida, maltratada en la infancia o ha sido agredida por la pareja, ha perdido el trabajo, es adolescente, es madre añosa, tiene limitaciones económicas, tiene poca educación, la familia no quiere el embarazo, hay una negación a este embarazo, no era esperado, va a producir una mayor pobreza de la que ya hay, etcétera, etcétera. Bueno, ha producido un momento epigenético que ha modificado la expresión de este ADN dentro del núcleo de la célula. Cualquier célula podría mencionarse que tenga núcleo, eucariótica, ¿no? Si es que está bien dicho así. Bien, ¿y qué conlleva esto? A que los genes han sido silenciados. ¿Qué genes han sido silenciados? Esa es la pregunta. Bueno, algunos genes ahí selectos que les ha tocado estar han sido silenciados. Mucho depende de qué tipo de noxa del medio ambiente es la que genera esto, ¿no? ¿Qué tipo de noxa? Una psicosis, por ejemplo, en el parto, una psicosis que no se esperaba y que aparece por primera vez. Dice que 1 a 2 por 1000 partos se aparece una psicosis en una gestante. Mira, para que llegue a ese estado de psicosis no aparece de buenas a primeras, ya ha tenido que haber algún precedente. Y eso significa estrés, eso significa noxa, eso significa medio ambiente. ¿M? Lo cierto es de que una madre estresada, una madre psicótica, una madre gestante que tiene un proceso de noxa, un proceso epigenético, va a tener una respuesta de contacto con su bebé muy alterado. No es igual una madre feliz que ha esperado a su bebé, que tiene al esposo, que le ha declarado su amor incondicional y que le ha nutrido de la mejor asistencia al parto y que ambos tienen trabajo seguro, han planificado adecuadamente, nutricionalmente están bien, controles prenatales, bebé esperado, frente a una madre que es soltera, abandonada y que eh, probablemente de repente ni sabe quién es el padre del bebé, la pobreza, la ignorancia, consumo de drogas, todo lo que puede estar inmerso en una historia de riesgo. Bueno, la teoría del apego entra a tallar aquí. John Baldwin nos habla de ello y haré un resumen muy breve para no entrar en un capítulo aparte, la teoría del apego, en donde cuando una madre no se siente en competencia para la crianza, no solamente ya cuando nace el bebé, sino durante la gestación, se produce una ruptura del apego generando inseguridades, un apego inseguro, apego desorganizado, etcétera. Eso es motivado por un medio ambiente hostil o por un rechazo al embarazo o por una característica de personalidad o patología también que puede ser motivada por muchos factores. Lo cierto es de que cuando el apego es inseguro, cuando el apego es patológico, se produce una alteración
en la crianza, en la evolución, en la sintomatología de ese bebé que en algún momento se va a expresar como diagnósticos, incluso patologías severas. Esto fue estudiado, claro está, por el Premio Nobel de Medicina, Konrad Lorenz, el etólogo, investigador del apego, de la vinculación, trabajó mucho con aves y hay algunas publicaciones y hay algunos videos donde lo muestran a Konrad Lorenz en este ámbito. Bueno, no es la única investigación que se hizo al respecto, por cuanto Harry Harloff también hace un aporte en este siglo, el siglo pasado, el siglo XX, en donde el famoso mono Recius, que es huérfano, que es separado de la madre, y que le ponen la madre de felpa y la madre de alambre. La madre de alambre le nutre porque tiene insertado un biberón, y la madre de felpa simplemente es un monigote de felpa, y como ante la situación de riesgo, este bebé Roesius, que ha sido despojado, separado de la madre biológica, responde con características, se diría al verlo en la escena, como un monito autista, un monito que no se integra socialmente y que responde al estrés acercándose y eligiendo entre el hambre de no alimentarse con la mona de alambre que le provee de leche, elige la mona de felpa, porque es más blanda, porque es más cálida y porque cubre la necesidad de abandono. Esto refleja o se asocia a lo anterior del apego. Cuando un bebé es desapegado de su madre por la muerte de esta, por la psicosis de esta, por la depresión que puede tener la madre, entonces este bebé no responde a todas sus necesidades la madre, y este bebé llora permanentemente. La madre no responde al doblez del pañal, no responde al mensaje simbólico que puede hacer el bebé de saciación del hambre, de sed, de sueño, y más bien actúa automáticamente, generando después respuestas que son medibles y que se han evaluado ya en niños, cuando se ha visto la crianza de niños huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial, donde abundaban estos huérfanos y que no había tanta gente para cargar y prodigar cierta ternura o cierto apego. Solamente había la posibilidad de dar comida y que se valgan casi por sí solos en este sentido. Eran cientos de cunas. Entonces se vio que muchos de estos niños hacían patrones de comportamiento similares, el desapego. Esos patrones era llanto continuo, movimiento óculo-cefalogiro, más cefalogiro, es decir, como un permanente decir no, no, no con la cabeza, y no elevar su peso con la ingesta de comida, es decir, sufrir de una ausencia en el incremento del desarrollo morfológico pese a la alimentación, problemas muchas veces inmunológicos y muerte temprana. Es decir, podría ser el desapego, la pérdida de vínculo, un factor de riesgo incluso para muerte temprana en estos niños que aparentemente tenían la nutrición, tenían el techo, pero les faltaba el apego, ¿no? Algo así como lo que van a ver aquí en un momento.
John Baldwin, el autor de la teoría del vínculo, y que le debemos estas observaciones tan importantes que nos permiten hablar de esto de la vinculación, en donde se entiende como tal, dice sí, la reducción de la distancia del bebé con la figura materna. Viene de vincular, viene de ligazón, viene de unión, viene de ese nexo y que se ve en las crías cuando siguen a su madre sin saber que ella es la madre. Y que es automático, reconocen al bebé, la madre reconoce en medio de muchos huevos de pingüino, la madre pingüino reconoce el bebé, incluso el padre también. Bueno, la interacción madre-bebé se ha estudiado después de Baldwin, se ha complementado con estudios. Hay evidencias de esto. La cámara Gesell determina el comportamiento de esto y le da cierta evidencia que, por supuesto, las culturas diferentes, el estudio se hizo en África, las culturas diferentes podrían dar algún sesgo a esta interpretación. Lo que sí se determina para los que conocemos de esto y vemos en la práctica la conducta del apego, que es parte de lo que ustedes han visto ejemplificado ahí y que no termina solamente con la teoría del vínculo del apego, sino con la elaboración de sintomatología posterior. De hecho, el trastorno espectro autista podría tener un diagnóstico diferencial en las características de un niño que ha sufrido el desapego por cuestiones tempranas. El día de ayer he visto un paciente que ya veo hace mucho tiempo, tiene 23 años, fue adoptado al año de vida y es un niño que ha crecido y ha desarrollado de la mejor manera posible por dos padres amorosos que desde un comienzo le plantearon esta condición de adopción. Sin embargo, padece de algunas características de autismo, como la decodificación de sarcasmo, de chistes, de códigos sociales. El hermano también es adoptivo, fue adoptado después, pero con 4 años de vida, es decir, algo mayor. Y el hermano no ha tenido el desarrollo que tiene el que vi ayer. El hermano está recluido en un albergue para personas con adicción. Está allí desde los 14 años y tiene graves problemas de conducta disocial. Se puede atribuir esto al apego, a esa desvinculación, a esa condición de adopción, o se puede atribuir esto al medio ambiente, o se puede atribuir a las dos cosas, o se puede atribuir también a efectos epigenéticos porque el estrés también se deduce de esto. ¿Qué evidencias hay de lo dicho y lo que estamos viendo aquí? ¿Cómo la ciencia puede valorar y puede comprobar el fenómeno? Es a través de la observación, siguiendo una historia en donde los seres humanos, a través de todo su desarrollo en este mundo, han dado muestras de que el apego, el contacto familiar, es nuestra mejor fórmula de sostener una sobrevida. No solamente es nutrición, no solamente es abrigo, no solamente es techo. Necesitamos también esa, esa interrelación afectiva para el desarrollo, para nuestro crecimiento. Cuando esto no se da, tenemos consecuencias y allí es donde entra a tallar las resistencias personales. La resiliencia vendría a ser un argumento para ello. Hay niños que pese al abandono, pese a la desnutrición, pese a la enfermedad somática que puedan haber tenido, a las pérdidas, no solamente se mantienen incólumes, se mantienen saludables, sino que también son personas que producen, son líderes y que tienen una salud mental visible, notoria. Esta condición resiliente también se ve como fenómeno en seres humanos. Se estudia las características de estas personas
que no son la mayoría, pero en el fondo también podríamos argumentar de que nosotros los seres humanos somos resilientes por naturaleza, ¿no? La evolución prenatal, el desarrollo prenatal para los psiquiatras de niños y adolescentes que elaboramos una historia clínica y que hacemos una secuencia de la etapa prenatal, encontramos coherencia en esto. Cuando entrevistamos a las madres gestantes y de alto riesgo obstétrico y encontramos patrones como por ejemplo el grado de instrucción de la madre, el grado de instrucción de la pareja, la edad de las madres gestantes, si son añosas, si son muy jóvenes, cuando hablamos del número de gestación, cuando hablamos de la presencia de un ánimo sombrío en estas gestantes de alto riesgo obstétrico en el Hospital Almenara, como ven aquí, cuando hablamos de la presencia de un embarazo planificado en madres gestantes, cuando es sí o cuando es no, y el porcentaje ahí lo tienen, sí es 49%, pero no es un 36%. Cuando hay presencia del rechazo del bebé en madres gestantes, acá tenemos que el 33% rechaza a su bebé. Miren, el rechazo no solamente es ser indiferente, sino es alejarlo, rechazarlo, separarlo emocionalmente. 33% no es poco decir. La aceptación del bebé por parte de la pareja, esto me referiré al maltrato infantil, que significa abandono. Abandono de la madre en plena gestación llega a un porcentaje de aceptación del 79% lo acepta, pero lo que preocupa es el no, el 6% no acepta. Y esto conlleva a interpretar ese 6% como una valoración negativa. La violencia percibida en las madres gestantes habla de ese también 6%, antecedente de maltrato infantil en madre gestante de alto riesgo, equivale a un 22%. Eso significa algo alto. 22% de madres gestantes de alto riesgo obstétrico han sido maltratadas en la niñez. Si nosotros preguntáramos en forma preventiva a una madre gestante si ha sido maltratada y está a punto de dar a luz, ¿qué debemos pensar cuando nazca su bebé y cuando crezca? Que también va a recibir maltrato infantil. Bueno, esta secuencia de preguntas que se hicieron con las madres gestantes en el Almenara fue la base para un trabajo de investigación que ahora lo comentaremos. Debemos de saber pues de que la pirámide de vida ha ido modificándose a través del tiempo, la pirámide poblacional. Y este es el trabajo que quiero rápidamente compartir con ustedes antes de pasar a nuestro segundo tema del día de hoy, el embarazo de alto riesgo obstétrico y patología mental futura en los hijos, como lleva el título esta ponencia, intentando llegar antes, ¿no? Este trabajo fue hecho en el 2018. Están las personas que me compartieron o me ayudaron a hacer este trabajo. Tenemos 4 grupos, rápidamente lo mencionaré, los detalles después me lo preguntan si gustan. El grupo de madres gestantes de alto riesgo, el segundo grupo, madres de hijos con patología psiquiátrica, es la madre de nuestros pacientes. El tercer grupo, madre de niños con enfermedad física en pediatría. Y el cuarto grupo son gestantes sin riesgo obstétrico, son gestantes que están en el proceso de linda espera. El objetivo de este trabajo es demostrar la relación entre embarazo de alto riesgo obstétrico y patología mental futura en hijos. El método es un estudio descriptivo, comparativo, transversal, cualitativo que relaciona los factores de riesgo encontrados en gestantes con los de madres de pacientes psiquiátricos atendidos en el servicio de psiquiatría de niños y adolescentes del mismo hospital. Se comparan estos dos grupos y los hallazgos en madres de pacientes del servicio de pediatría y un grupo de control de gestantes sin embarazo de alto riesgo. La conclusión es que existe una concordancia entre
gestantes de alto riesgo obstétrico y madres de pacientes con patología psiquiátrica. Esto se muestra en esta figura que la vamos a ver aquí y que permitirá comprobar aquí está, las 4 columnas. La primera corresponde a embarazo de alto riesgo obstétrico, cuyo puntaje de patología, sintomatología, es de 864. El segundo grupo son las madres de nuestros pacientes en retrospectiva. Usted deseaba su bebé, hubo maltrato en su familia, el rechazo, cómo ha sido su historia, qué síntomas tenía, cómo fue emocionalmente, cómo se sentía durante la gestación, las mismas preguntas en los 4 grupos. De 1031 sumó el segundo grupo. El tercer grupo son las madres de pacientes pediátricos que están hospitalizados con patología muy severa, puede ser cáncer, puede ser una apendicectomía, puede ser una neumonía. La madre responde. ¿Cómo fue su embarazo en este hijito que está en este momento enfermo? Las mismas preguntas, ¿cómo fue el embarazo emocionalmente? ¿Cómo el maltrato? Y bueno, 543 y las gestantes sin alto riesgo obstétrico en la última columna. Lo cierto es que estadísticamente las dos primeras columnas son concordantes, según Kurzweil, que es una prueba estadística que valora y compara 4 grupos. Y de los 4 encuentra concordancia en los 2 primeros y encuentra concordancia en los 2 segundos. Con lo cual, esta prueba de Bonferroni que vemos en esta tabla nos muestra de que hay una asociación que comprueba estadísticamente lo que presumimos, es decir, el embarazo de alto riesgo, pues un factor de riesgo de patología mental futura. Bueno, esta es la discusión de este tema, que no entraré en los detalles, ustedes lo podrán leer, esto está publicado en la revista Diagnóstico con el título de Embarazo de alto riesgo y patología mental futura en los hijos, que es un trabajo que yo hice y presenté en el 2018 y que está en la revista Diagnóstico en el volumen que está aquí en la transparencia, ¿no? Y bueno, diremos de que la madre, la familia, es quien gobierna de alguna manera nuestro destino en el momento de la gestación. Y digo gobierna en el sentido de que mucho depende de este contacto emocional. Se dice que el instinto diatrófico tutelar tiene que ver con ello y que Rolf Carvalho y Pedro Laín Entralgo hablan de este instinto en el sentido de que somos una especie muy vulnerable en etapas tempranas, nacemos antes de tiempo, como si fuéramos todos prematuros, sin pelo, sin cubierta, sin fuerza muscular, con una fragilidad cervical que un movimiento brusco puede desnucarnos y producirnos la muerte. Eso requiere que nos carguen con mucho cuidado cuando nacemos, que nos traten con mucha precaución, que nos sostengan, que nos acaricien, que nos den el calor junto al cuerpo de la madre o del padre, y que esta delicadeza va transformando en ternura, y esta ternura en apego, y este apego en amor. Este génesis del amor correspondería en teoría a la madre protectora. Este instinto diatrófico nos diferencia de lo que sería un chimpancé o un mono recius, ya que lo mencionamos, o un perro o cualquier otro mamífero que nacen con menos vulnerabilidad que los humanos. El hecho ya de ponernos de pie probablemente acortó el canal del parto e hizo que los embarazos sean cada 9 meses, no podrían ser antes, hizo que naciéramos antes de tiempo porque al estar de pie el canal del parto se achica, se vuelve más difícil y los riesgos de muerte durante el parto aumentan. Eso hace que nazcamos un poco prematuramente. Dicho
en forma casi coloquial, pues esto es una teoría, no es una realidad, pero que tiene sentido. Y bueno, nada más eso para esta primera parte. Tenemos 2 clases y bueno, es posible que haya alguna pregunta en esta etapa y luego hacemos un break de 10 minutos, si les parece, para pasar a la segunda parte. Por ahí, no sé si me he dejado oír, si ha entendido y si hay alguna pregunta, pues con todo gusto. Sí se ha entendido, doctor. Muchas gracias. Okey, gracias. Entonces, vamos a hacer un break, ¿les parece? No sé si tengo al delegado por aquí, este, y el siguiente tema es el TCA, el famoso trastorno de la conducta alimentaria, que también es todo un capítulo enorme en la psiquiatría. Y de hecho es tan importante que lo conozcan ustedes porque la patología psiquiátrica que más mortalidad puede producir es esta, la anorexia nerviosa, ¿eh? Así que vamos a conocer un poco de esto, recordar, aprender sobre los trastornos de conducta alimentaria y luego retornamos. Siendo las 4:12, nos damos 10 minutos, ¿les parece? No sé, ustedes me dirán, de repente me dan alguna idea mejor. Claro, doctor. ¿Está bien? Sí, doctor, Sí. está bien. Ok. Entonces retornamos dentro de 10 minutos. Son las 4:13. Pausa, pausa, estamos en pausa, Félix.